Se suponía que el gran banquete de la Unidad Galáctica celebraría negociaciones de paz exitosas entre 12 especies diferentes. Pero desde donde se sentó el capitán Jack Sterling, parecía más un elaborado experimento social y una exclusión organizada. Cientos de diplomáticos, nobles y oficiales militares llenaron el vasto comedor a bordo del Concordia. Sus conversaciones crearon una sinfonía de idiomas e intercambios culturales que encarnaban la unidad que la noche debía conmemorar. Todo excepto una mesa cerca del centro del pasillo donde Lady Kara Shadower se sentó en perfecto aislamiento. Jack había estado observando la dinámica social durante 2 horas, y la burbuja de espacio vacío alrededor de la noble mujer Nox era tan visible que bien podría haber estado marcada con señales de advertencia. Ella era hermosa de la manera de otro mundo típica de su especie. Piel pálida luminiscente, orejas puntiagudas elegantes y ojos violetas que parecían contener profundidades de sabiduría ancestral. Su vestido formal era exquisito, su postura majestuosa y su posición en la mesa indicaba un alto rango dentro de la jerarquía política del dominio de la sombra. Entonces, ¿por qué estaba sentada completamente sola mientras todos los demás dignatarios en el salón estaban rodeados de colegas, admiradores o al menos compañeros de conversación educados? Capitán Sterling, dijo la embajadora Patricia Hayes, notando que su atención se desviaba de su discusión sobre la seguridad de las rutas comerciales. Espero que encuentres educativa la velada. Muy educativo, respondió Jack, señalando sutilmente hacia la mesa aislada de Kira, aunque tengo curiosidad por la dinámica social. Esa mujer parece ser alguien importante, pero está siendo tratada como si tuviera una enfermedad contagiosa. La embajadora Hayes siguió su mirada, y su expresión inmediatamente se volvió incómoda. Capitán, esa es Lady Kara Shadower de la Casa Sombra. Desaconsejaría encarecidamente cualquier interacción con ella. ¿Por qué? Complicaciones políticas más como seguridad personal. Lady Shadower es en pausa, claramente luchando por explicar algo que sonaba ridículo incluso para ella misma. Ella es considerada maldita. Cosas malas le suceden a las personas que se asocian estrechamente con ella. Jack miró fijamente al embajador, esperando el remate que nunca llegó. ¿Hablas en serio? ¿Una maldición? En el siglo XXIV, capitán, sé cómo suena, pero el patrón es innegable. Hace 3 años, el embajador Chin pasó una velada conversando profundamente con Lady Shadow en una recepción diplomática. Al día siguiente, su barco sufrió una falla catastrófica en los sistemas que mató a 3 tripulantes. Hace 2 años, el General Morrison fue fotografiado bailando con ella en una gala benéfica. En una semana, había contraído un raro virus alienígena que puso fin a su carrera militar. Eso suena a coincidencias. 12 incidentes mayores en 5 años. Capitán, siempre afectando a las personas que han tenido un contacto significativo con Lady Shadow. La nobleza galáctica puede ser sofisticada, pero no es estúpida. La evitan por razones que van más allá de la superstición. Jack volvió a mirar a Kira, notando la forma en que los meseros evitaban cuidadosamente su mesa, como otros invitados cambiaban activamente sus rutas de caminata para mantener la distancia de su sección del pasillo. El aislamiento no fue una incomodidad social casual. Fue sistemático, deliberado y tan completo que debió llevar años establecerlo. Entonces, ella simplemente se sienta sola en cada función diplomática. ¿Por qué 5 años? Más tiempo. En realidad, el incidente comenzó cuando ella era bastante joven. Ella ha aprendido a manejar la situación. ¿Gestionarlo cómo? Aceptando que su presencia trae desgracias a los demás y minimizando el contacto social para proteger a las personas de posibles daños. La voz de la embajadora Hayes transmitía una simpatía genuina a pesar de su obvio temor. La capitana Lady Shadower no es una mala persona. En realidad, es bastante brillante y ha sido fundamental en varias políticas importantes de dominio en la sombra. Pero asociarse con ella conlleva riesgos que la mayoría de la gente no está dispuesta a aceptar. Jack estudió el rostro de Kira, notando la expresión serena que probablemente ocultaba años de resistencia practicada. Se mantuvo digna a pesar del obvio exilio social, participó en las ceremonias formales cuando fue necesario, pero por lo demás permaneció tan invisible como alguien en su posición podía manejar. ¿Alguien ha considerado que tal vez estos incidentes son una coincidencia o que alguien podría estar creando problemas deliberadamente para las personas que se asocian con ella?
El capitán embajador Hayes dijo bruscamente, recomiendo encarecidamente no seguir teorías de conspiración sobre la política interna del dominio en la sombra. Nuestras relaciones diplomáticas con la secundaria Nox son lo suficientemente complejas sin introducir complicaciones adicionales. No estoy hablando de teorías de conspiración. Estoy hablando de justicia básica. Esa mujer está sentada sola en un banquete de unidad porque la gente piensa que es mala suerte sobrenatural. Capitán Sterling, algunas batallas no valen la pena. Lady Sadovir se ha adaptado a sus circunstancias. Crear incidentes diplomáticos desafiando los patrones sociales establecidos no ayudaría a nadie. Jack observó cómo un grupo de jóvenes nobles pasaba deliberadamente junto a la mesa de Kira. Su conversación fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchada mientras discutían los últimos rumores sobre su maldita influencia en los recientes acontecimientos políticos. El rostro de Kira permaneció impasible, pero Jack captó el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos que sugería que sus palabras dieron en el blanco previsto. Embajadora, ¿alguien ha intentado tratarla como una persona normal para ver qué pasa? Capitán, los riesgos. Los riesgos de la cortesía básica de tratar a alguien con dignidad, independientemente de las tonterías supersticiosas. El embajador Hayes estudió a Jack con la expresión de alguien que reconocía una racha obstinada que no se desanimaría fácilmente. La capitana Sterling, Lady Shadow, ha estado aislada durante la mayor parte de su vida adulta. Ha aprendido a lidiar con la soledad como una protección necesaria para los demás. Interrumpir esa adaptación podría ser cruel en lugar de amable. Jack volvió a mirar a Kira, que ahora cenaba tranquilamente mientras mantenía una postura perfecta a pesar de estar rodeada de cientos de personas que actuaban como si fuera invisible. La imagen le molestó más de lo que quería admitir, no solo por la obvia injusticia, sino porque su digna resistencia le recordó sus propias experiencias con el ostracismo militar cuando desafió las políticas populares pero equivocadas. Embajador, dijo, finalmente, creo que juzgaré los riesgos por mí mismo. Capitán, le aconsejo encarecidamente. Pero Jack ya estaba de pie, moviéndose hacia el centro del pasillo, donde Lady Kira Shadower se sentó sola en una mesa destinada a recibir ayuda, manteniendo la compostura frente a la crueldad social sistemática que aparentemente había sido aceptada como normal por todos los que deberían haberlo sabido mejor. Mientras caminaba por el comedor, Jack se dio cuenta de que las conversaciones se calmaban, las cabezas giraban y la atención se centraba en su acercamiento a la única persona que todos los demás habían acordado evitar. Cuando llegó a la mesa de Kira, todo el salón de banquetes estaba observando para ver si el capitán humano sufriría una desgracia inmediata por atreverse a desafiar la maldición que había aislado a una de las mujeres nobles más poderosas de la galaxia, durante media década. Lady Shadower, dijo Jack en voz baja, sacando la silla a su lado y sentándose sin ceremonias. ¿Te importa si me uno a ti? La conversación en las otras mesas se está volviendo un poco tediosa. Lady Kira Shadower levantó la vista de su cena intacta con una expresión que atravesaba sorpresa, confusión y algo que podría haber sido esperanza antes de establecerse en una cortesía cuidadosamente controlada. Capitán Sterling, dijo, con su voz con los matices musicales típicos del discurso educado de Nox-Ha. ¿Estás seguro de que quieres sentarte aquí? Estoy seguro de que quiero sentarme en algún lugar con una conversación interesante, respondió Jack, señalando cómo su piel luminiscente parecía brillar ligeramente con lo que parecía ser energía nerviosa. A menos que prefiera cenar solo. Y Kira miró por el pasillo donde cientos de invitados todavía observaban su interacción con obvia fascinación y preocupación. Capitán, debo advertirle que mi compañía es considerada problemática por la mayoría de la sociedad galáctica. Entonces escuché algo sobre una maldición que trae mala suerte a cualquiera que se asocie contigo. La expresión de Kira se volvió dolorosa, como si la mención casual de su reputación causara incomodidad física. El patrón de incidencia es innegable. Las personas que pasan tiempo conmigo a menudo experimentan desafortunadas coincidencias que le podrían pasar a cualquiera, interrumpió Jack suavemente. Lady Shadower, he leído los informes del incidente. También pasé 15 años en el servicio militar, lo que te enseña a distinguir entre amenazas reales e imaginarias basadas en evidencia en lugar de miedo. ¿Y qué sugiere su análisis? Que has tenido una mala suerte notable en tu tiempo, pero esa correlación no equivale a causalidad. Además, que has manejado 5 años de aislamiento social con más gracia de la que la mayoría de la gente manejaría.
Kira lo miró con la expresión de alguien que escuchaba un idioma extranjero que de alguna manera tenía perfecto sentido. ¿No crees en la maldición? Creo en la mala suerte, el mal momento y la tendencia humana a encontrar patrones en eventos aleatorios. También creo en tratar a las personas con dignidad básica, independientemente de las tonterías supersticiosas. Capitán Sterling. Los incidentes son coincidencias trágicas que se han convertido en mitología social por razones que probablemente tienen más que ver con la política que con la influencia sobrenatural. Jack observó cómo Kira procesaba esta perspectiva, con sus ojos violetas sosteniendo profundidades de soledad que lo hacían preguntarse cómo alguien podía mantener la cordura bajo un aislamiento social tan completo. «¿Te das cuenta?», dijo con cuidado, «de que al sentarte conmigo, te estás asociando con alguien que la nobleza galáctica considera genuinamente peligroso. Me estoy asociando con alguien que ha sido tratado injustamente en base a circunstancias fuera de su control. Pero ¿qué pasa si estás equivocado? ¿Qué pasa si la maldición es real y mi presencia causa daño a las personas?». Ella hizo una pausa, pareciendo luchar para expresar vulnerabilidad después de años de autoprotección emocional. «Entonces me ocuparé de las consecuencias que surjan», dijo Jack con firmeza. «Pero no participaré en la crueldad social disfrazada de precaución sobrenatural». Su conversación fue interrumpida por el acercamiento del Lord Damanio Blackthorne, un noble de Nox cuya elaborada vestimenta formal y sonrisa depredadora lo marcaban exactamente como el tipo de intrigante político del que Jack había aprendido a desconfiar durante sus asignaciones diplomáticas. «El capitán Sterling, Lord Blackthorne», dijo con suave malicia, «que valiente de su parte unirse a la mesa de Lady Shadower, aunque me siento obligado a mencionar, por su propia seguridad, que tales asociaciones han resultado históricamente desafortunadas para los involucrados». «Lord Blackthorne», Jack respondió de manera uniforme, «aprecio su preocupación, pero soy capaz de evaluar los riesgos por mí mismo». Por supuesto, aunque uno se pregunta si el entrenamiento militar humano lo prepara adecuadamente para las influencias sobrenaturales que afectan a aquellos a quienes señaló vagamente hacia Kira con preocupación teatral. «Bueno, que pasan tiempo en cierta compañía». Jack sintió que su temperamento aumentaba ante la crueldad casual disfrazada de advertencia cortés. «Lord Blackthorne, ¿está sugiriendo que Lady Shadower representa algún tipo de amenaza activa para otros huéspedes?» «No sugiero nada. Simplemente observo que existen patrones para aquellos lo suficientemente sabios como para reconocerlos. Y observo que tratar a alguien como un paria social basado en el momento coincidente refleja más los defectos de carácter en los observadores que la influencia sobrenatural en lo observado». Lord Blackthorne's mouth se volvió genuinamente depredador ante el desafío. «¡Qué fascinante! Capitán Sterling, ¿estaría dispuesto a poner a prueba sus convicciones con la realidad? Tal vez una pequeña apuesta con respecto a su buena fortuna continua durante el resto de la noche. No apuesto por la reputación o el bienestar de otras personas. Lástima. Habría sido educativo documentar los resultados de una exposición prolongada a la influencia única de Lady Shadow». Después de que Lord Blackthorne se marchara con evidente satisfacción por haber creado drama social, Kira se volvió hacia Jack con una expresión que mezclaba gratitud con preocupación. «Capitán Sterling, no debería haberlo desafiado. Lord Blackthorne tiene una considerable influencia política y enemistarlo por mi situación podría dañar tu carrera. Mi carrera puede sobrevivir a estar asociada con alguien cuyo único delito es el mal momento. Pero ¿qué pasa si es más que un mal momento?». La voz de Kira se cayó con años de miedo internalizado. «Capitán, he pasado tantos años viendo a personas que me importan sufrir desgracias después de pasar tiempo conmigo. Incluso si la conexión es una coincidencia, los resultados son reales. La gente sale herida», dijo Kera Jack, usando su nombre sin título por primera vez. «¿Cuánto tiempo hace que alguien te trató como una persona normal en lugar de como un desastre ambulante?». Ella se quedó callada por un largo momento. Su expresión sugería que estaba calculando periodos de tiempo que hablaban de un profundo aislamiento. «Varios años. La mayoría de las interacciones son formales, breves y se realizan a distancias seguras». «¿Y cómo te ha afectado personalmente ese aislamiento?». «Es solitario», admitió con el tipo de honestidad que sugería que rara vez se permitía reconocer las necesidades emocionales. «Pero la soledad es preferible a ver sufrir a las personas que me importan por mi presencia». Jack estudió su rostro y notó la forma en que años de exilio social le habían enseñado a suprimir las necesidades humanas normales de conexión y compañía a favor de proteger a otros de posibles daños.
Kira, ¿qué pasaría si te dijera que tu aislamiento podría estar causando más daño que cualquier supuesta maldición? Que verte sufrir solo es probablemente más doloroso para las personas que se preocupan por ti que cualquier contratiempo casual que puedan experimentar. Diría que no comprende la gravedad de los incidentes involucrados y diría que ha sido convencido de aceptar la responsabilidad de tragedias que nunca fueron culpa suya en primer lugar. Mientras continuaban su conversación, Jack se dio cuenta de que la atención del comedor permanecía enfocada en su mesa con varios invitados claramente esperando alguna manifestación dramática de la maldición que se suponía que haría peligrosa la asociación con Kira. El peso de esa expectativa estaba creando exactamente el tipo de presión social que podría convertir accidentes menores en incidentes importantes a través del poder de la sugestión y la ansiedad colectiva. Kira, dijo en voz baja, creo que tu maldición podría ser menos sobrenatural y más social de lo que nadie se da cuenta, y sospecho que eso es exactamente lo que algunas personas quieren mantener. A medida que avanzaba la noche, la conversación de Jack con Kira reveló capas de inteligencia, humor y resiliencia que hicieron que su aislamiento pareciera aún más trágico e innecesario. Tenía una buena educación en política galáctica, poseía conocimientos sobre las relaciones entre especies que impresionaron incluso a su formación diplomática y demostró el tipo de análisis reflexivo que debería haberla convertido en una valiosa asesora en lugar de una paria social. Su perspectiva sobre las negociaciones comerciales de Centurión es fascinante, dijo Jack, genuinamente comprometida con sus ideas políticas. La mayoría de los analistas pasaron por alto las implicaciones culturales de la estructura de su propuesta. Cuando pasas años observando la dinámica social desde afuera, notas patrones que los participantes pueden pasar por alto, respondió Kira con un humor autocrítico que no ocultaba del todo el dolor detrás de sus palabras. Ese tipo de distancia analítica podría ser increíblemente valiosa en contextos diplomáticos. Podría ser si alguien estuviera dispuesto a arriesgarse a asociarse con alguien cuya presencia supuestamente trae desgracia a negociaciones importantes. Su conversación fue interrumpida por el primero de lo que se convertiría en una serie de incidentes menores que parecían validar los rumores de maldición. Un camarero que llevaba bebida tropezó cerca de su mesa, derramó vino sobre el mantel blanco y perdió por poco el elegante vestido de Kira. El incidente atrajo la atención inmediata de los huéspedes cercanos que intercambiaron miradas significativas y susurraron comentarios sobre la maldición que se manifestó justo a tiempo. Lo siento muchísimo, dijo el servidor. Pero Jack notó que su disculpa estaba dirigida hacia la mesa en lugar de hacia Kira específicamente, como si reconocerla directamente pudiera aumentar el riesgo sobrenatural. Los accidentes ocurren, dijo Jack con calma, ayudando a limpiar el derrame mientras notaba cómo el servidor parecía inusualmente nervioso para alguien que lidiaba con un percance de rutina. Capitán Sterling, dijo Kira en voz baja, su voz transmitía resignación que sugería que había experimentado incidentes similares muchas veces antes. Quizás deberías que vete porque alguien derramó vino. Kira, los meseros han estado derramando bebidas en cenas formales desde la invención de las cenas formales. Pero incluso mientras lo decía, Jack estaba observando detalles que no encajaban del todo con los patrones normales de accidentes. El nerviosismo del camarero parecía desproporcionado. Su ruta hacia su mesa había sido innecesariamente indirecta y su tropiezo había ocurrido exactamente en el momento en que la máxima atención se centraría en su interacción. 20 minutos después, un mal funcionamiento menor hizo que la pantalla holográfica sobre su sección del salón parpadeara y produjera imágenes distorsionadas durante una presentación ceremonial. Nuevamente, los invitados cercanos se enfocaron de inmediato en Kira con expresiones que mezclaban miedo y satisfacción por la confirmación de sus creencias sobrenaturales. La maldición ataca de nuevo, murmuró Lord Blackthorne desde una mesa cercana, su voz se extendió lo suficiente como para ser escuchada por los invitados circundantes. Jack estaba empezando a reconocer un patrón, pero no era una influencia sobrenatural. Fue un teatro social orquestado diseñado para mantener el aislamiento de Kira a través de pruebas fabricadas de su naturaleza peligrosa. Kira, dijo en voz baja, ¿alguna vez has notado que estos incidentes tienden a suceder cuando estás siendo observado por personas que esperan que sucedan? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que dos contratiempos menores en una noche, ambos ocurriendo en momentos de máxima visibilidad social, sugieren que el momento es más deliberado que casual. La expresión de Kira se volvió pensativa al considerar la implicación. ¿Crees que alguien está creando incidentes deliberadamente para mantener la mitología de la maldición? Creo que algunas personas se benefician de su aislamiento y han aprendido a alentar las dinámicas sociales que lo perpetúan.
Antes de que Kira pudiera responder, ocurrió un tercer incidente que era demasiado obvio para ignorarlo. Un joven diplomático en una mesa cercana de repente se agarró la garganta y comenzó a ahogarse, creando drama inmediato y pánico que llamó la atención en todo el salón. Varios invitados miraron de inmediato a Kira con expresiones de horror y acusación, mientras que otros se apresuraron a ayudar al diplomático afligido. Pero Jack había estado observando cuando comenzó el incidente y había visto al diplomático sacar cuidadosamente algo de su plato antes de que comenzara el episodio de asfixia. Más revelador aún, la angustia del hombre parecía performativa en lugar de genuinamente médica. Su coloración permaneció normal. Sus vías respiratorias eran claramente funcionales y su recuperación fue sospechosamente rápida una vez que llegó la atención médica. Una sincronización notable, observó Jack, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por las mesas circundantes. 3 incidentes en 2 horas, todos ocurriendo mientras todos buscan evidencia de influencia sobrenatural. El capitán Sterling, Lord Blackthorne, dijo con maliciosa satisfacción, seguramente incluso tú ya debes reconocer el patrón. La presencia de Lady Shadower crea complicaciones para quienes la rodean. Reconozco un patrón, estuvo de acuerdo Jack, levantándose de su silla con el tipo de ira controlada que hacía evidente su formación militar. Pero no es una influencia sobrenatural. Es una manipulación deliberada diseñada para mantener la crueldad social a través de pruebas fabricadas. La acusación creó tensión inmediata en todo el comedor y la conversación se detuvo cuando los invitados se volvieron para observar lo que parecía convertirse en una confrontación pública. El capitán Sterling Kera dijo con urgencia, por favor, no. ¿No qué? No desafíes la conspiración social que te ha mantenido aislado durante años basada en incidentes falsos y coincidencias fabricadas. La voz de Jack atravesó el pasillo con una proyección militar que hizo que sus palabras fueran audibles para la mayoría de los invitados reunidos. Damas y caballeros, han estado viendo 3 incidentes sobrenaturales esta noche. Todo perfectamente programado para ocurrir cuando la máxima atención se centró en la mesa de Lady Shadow. Coincidencia o teatro orquestado diseñado para perpetuar la mitología social dañina. La expresión de Lord Blackthorne se volvió peligrosa al exponer su manipulación tan públicamente. Capitán Sterling, sus acusaciones son infundadas y diplomáticamente inapropiadas. Mis acusaciones se basan en la observación directa de patrones de comportamiento que cualquier oficial de inteligencia militar reconocería como campañas deliberadas de desinformación. Jack hizo un gesto hacia el diplomático que se había estado asfixiando minutos antes y ahora no mostraba signos de angustia en absoluto. Observe la rapidez con la que se resolvió nuestra emergencia médica. Una vez que cumplió su dramático propósito. Observe cómo cada incidente ocurrió exactamente en el momento en que reforzaría los prejuicios existentes sobre la supuesta maldición de Lady Shadow. El salón se había quedado completamente en silencio con cientos de invitados observando cómo Jack desmantelaba sistemáticamente la explicación sobrenatural que había justificado años de crueldad social hacia alguien cuyo único crimen era ser vulnerable a la manipulación política. Capitán Sterling, dijo Kira, su voz transmitía asombro y terror en igual medida. Estás desafiando toda la estructura social que ha gobernado mi vida durante 5 años. Estoy desafiando la crueldad social disfrazada de precaución sobrenatural, respondió Jack con firmeza. Y estoy sugiriendo que tal vez sea hora de que todos los demás hagan lo mismo. A medida que los murmullos comenzaron a extenderse por todo el salón y los invitados comenzaron a cuestionar sus propias suposiciones sobre la maldición que había aislado a Lady Shadow, Jack se dio cuenta de que acababa de iniciar una confrontación que liberaría a Kira de años de exilio injusto o los convertiría a ambos en objetivos de las fuerzas políticas que se habían beneficiado de mantener su aislamiento. De cualquier manera, el entretenimiento de la noche estaba a punto de volverse mucho más dramático de lo que nadie había planeado. La confrontación que siguió al desafío público de Jack transformó el banquete de una celebración diplomática en algo parecido a un juicio con la reputación de Kira y las acusaciones de Jack como evidencia central en un debate que había sido reprimido durante años a través de la presión social y el miedo sobrenatural. El capitán Sterling dijo que el embajador Rex del Consejo Alteran dio un paso al frente como mediador no oficial. Estas son acusaciones serias sobre la manipulación deliberada de la dinámica social. ¿Tiene pruebas que respalden sus afirmaciones? Jack hizo un gesto hacia los diversos lugares del incidente en todo el pasillo. Embajador Rex, tengo evidencia observacional directa de 3 incidentes esta noche que claramente fueron escenificados para ocurrir en momentos de máximo impacto dramático.
También tengo patrones de comportamiento de ciertos individuos que parecen notablemente interesados en mantener el aislamiento de Lady Shadow. ¿Y cuál sería la motivación para tal manipulación, ventaja política, control social o simplemente el valor de entretenimiento de tener un marginado designado para hacer que todos los demás se sientan superiores en comparación? Lord Blackthorne dio un paso al frente con confianza depredadora. Capitán Sterling, sus acusaciones se basan en especulaciones y teorías conspirativas. Los incidentes que rodearon a Lady Shadow son hechos históricos documentados. Los incidentes son hechos documentados, interrumpió Jack. La causalidad sobrenatural es una interpretación sin fundamento diseñada para justificar tratar a alguien como una enfermedad social. Entonces, tal vez sugirió que Lady Evangeline Nigel, otra noble Noxai, el capitán Sterling estaría dispuesto a demostrar sus convicciones a través de una asociación prolongada con Lady Shadowmere. Una asignación diplomática de una semana, quizás durante la cual cualquier complicación podría documentarse adecuadamente. El desafío tenía la clara intención de obligar a Jack a retroceder en sus acusaciones o aceptar riesgos que pudieran validar los rumores de maldición a través de una desgracia real. Pero Jack había pasado suficiente tiempo en zonas de combate para reconocer una trampa táctica que también era una oportunidad. Acepto, dijo inmediatamente antes de que nadie pudiera objetar el acuerdo. Una semana de asociación profesional normal con Lady Shadowmere, durante la cual se investigará cualquier incidente por causas naturales antes de considerar explicaciones sobrenaturales. Kira se volvió hacia él con una expresión que mezclaba gratitud con horror. Capitán Sterling, no entiende a qué está accediendo. Los patrones. Los patrones se romperán, dijo Jack con firmeza. Porque vamos a abordar esta situación con metodología científica en lugar de miedo supersticioso. El embajador Aye se acercó con evidente preocupación por las implicaciones diplomáticas del acuerdo. Capitán Sterling, si se equivoca en esto, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de la desgracia personal. Y si tengo razón, habrá expuesto y puesto fin a años de crueldad social sistemática basada en evidencia fabricada y manipulación deliberada. La semana siguiente resultó ser una de las investigaciones más intensas de la carrera militar de Jack. Pero en lugar de buscar enemigos o amenazas estratégicas, estaba documentando la dinámica social y rastreando las fuentes de contratiempos coincidentes que parecían seguir a sus interacciones profesionales. Trabajando juntos en una iniciativa diplomática conjunta de alto nivel humano, Jack y Kira descubrieron rápidamente que su asociación profesional era notablemente efectiva. Sus conocimientos sobre la política galáctica se combinaron con su experiencia estratégica militar para producir análisis que impresionaron incluso a los observadores escépticos. Más importante aún, la investigación metódica de Jack de cada incidente menor que ocurrió durante su colaboración reveló patrones de sabotaje deliberado y coincidencias fabricadas que habían sostenido la mitología de la maldición durante años. El mal funcionamiento del sistema de comunicación fue causado por una secuencia de código específica que solo podía ingresar a alguien con acceso administrativo. Jack se presentó ante el comité de investigación en su cuarto día juntos. El incidente de intoxicación alimentaria involucró una toxina que no ocurre naturalmente en ninguno de los ingredientes que consumimos. El retraso en el transporte fue causado por informes de mantenimiento falsificados que crearon problemas mecánicos innecesarios. Está sugiriendo que el embajador Biari dijo cuidadosamente que cada incidente de esta semana fue causado deliberadamente por individuos que buscaban mantener la maldita reputación de Lady Shadow. Lo estoy demostrando a través de documentación, testimonios de testigos y análisis forenses que resistirían en cualquier tribunal militar. Lord Blackthorne hizo un último intento por preservar la dinámica social que lo había beneficiado durante años. Capitán Sterling, incluso si los incidentes recientes fueron creados artificialmente, eso no explica el patrón histórico de desgracias que estableció la reputación de Lady Shadow inicialmente. De hecho, lo hace, dijo Kira, hablando públicamente sobre su situación por primera vez en años. La investigación del capitán Sterling me ayudó a darme cuenta de que la mayoría de los incidentes históricos ocurrieron durante eventos en los que usted estuvo presente, Lord Blackthorne. Eventos en los que tuvo acceso a los sistemas que fallaron, la comida que causó enfermedades, el transporte que funcionó mal. Te estoy acusando de 5 años de acoso sistemático disfrazado de influencia sobrenatural diseñado para mantenerme aislado y políticamente debilitado mientras construías influencia dentro de los círculos del dominio en la sombra. La evidencia que Jack y Kira habían reunido era abrumadora.
Documentos que muestran el acceso de Blackthorne a sistemas comprometidos, testimonios de cómplices a los que se les ha pagado para crear accidentes menores y, lo más condenatorio, registros de comunicación que muestran la coordinación entre varios nobles que han estado manteniendo el aislamiento de Kira para su propio beneficio político. La maldición, anunció Jack a la comunidad diplomática reunida, siempre fue una conspiración social disfrazada de influencia sobrenatural. El único crimen de Lady Shadower fue ser vulnerable a la manipulación política por parte de personas que se beneficiaron de su exilio. La resolución de la investigación condujo a la censura formal de Lord Blackthorne y sus co-conspiradores, el reconocimiento público de que Kira había sido víctima de acoso sistemático en lugar de influencia sobrenatural, y su restauración a la plena participación en la sociedad diplomática galáctica. Pero más personalmente, la semana de trabajar juntos había revelado la profundidad de la conexión posible entre dos personas que valoran la verdad por encima de la conveniencia y la justicia por encima de la comodidad social. ¿Te arrepientes de desafiar la maldición que me aisló durante 5 años? Preguntó Kira mientras revisaban su exitosa iniciativa diplomática conjunta. Solo que me tomó tanto tiempo sentarme a tu lado, respondió Jack. Su asociación profesional se ha convertido en una relación personal basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido de tratar a las personas de manera justa, independientemente de la mitología social. Estaba empezando a pensar que pasaría el resto de mi vida sentada sola en cenas formales. Nunca más, dijo Jack, tomándole la mano en un gesto que fue notado y aprobado por la comunidad diplomática que había aprendido a celebrar la conexión sobre el aislamiento. De ahora en adelante, tendrás que ahorrarme un asiento. Su relación se convirtió en un símbolo del poder del coraje individual para desafiar los sistemas sociales injustos. Demostrando que a veces las batallas más importantes no se libran contra enemigos externos, sino contra la crueldad que las sociedades crean y mantienen a través del miedo, la superstición y la conveniencia de tener a alguien a quien culpar por una desgracia aleatoria. El salón de banquetes donde Kira se había sentado una vez sola ahora acogía celebraciones de sus éxitos diplomáticos con Jack a su lado como socio profesional y compañero personal que había descubierto que a veces la magia más poderosa es simplemente negarse a participar en la crueldad social disfrazada de precaución sobrenatural.